Muy buenas noches, estamos nuevamente en otra emisión de 1+1+3, el programa creado y conducido por Santiago Cunha, que hoy por supuesto está siguiendo, como hemos visto, su gira de campaña en busca de esta candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un día y un fin de semana agitado, como vienen siendo estas últimas jornadas en la patria, agitados además por esta extraña percepción del gobierno nacional que parece realmente metido en la isla de la fantasía, por supuesto una fantasía perversa, ¿no? Una fantasía absolutamente sádica respecto del pueblo argentino. Pero tenemos algunos invitados para poder hablar con más precisión acerca de estas cosas. Estamos con Fernando Cantero, con quien hemos estado rememorando en hace unos escasos segundos nuestro pasado común y amigos comunes. ¿Cómo va, Fernando? Hoy, en nombre de Consumidores con Opinión, esa es la historia. ¿En qué consiste Consumidores con Opinión? Es una asociación de defensa de consumidores. Bien, bien. Me imagino que es una asociación cuyo ámbito de acción está quedando cada vez más exprimido. Es el momento donde más trabajo tenemos. Claro, tremendo. No es pago, tenemos mucho trabajo. Tremendo. Bueno, el joven de blanco a la manera del ciudadano Kane es Juan Fernández, que decía que ha dejado su isla en el Pacífico, recordando que hay una isla que lleva su nombre, en la cual desembarcó alguna vez Alexander Selkirk, un marino escocés, del cual tomó la historia Daniel Defoe para ser Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, un tipo que estaba en bolas y gritando en medio de una isla y que tenía un esclavo llamado Viernes. Digo, todo coincide, querido Juan, economista el hombre, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal? Todo bien. No sabía, no tenía ese dato. Bueno, pero tenés la isla es una desgracia, como no sé si alguna vez fuiste a Galápagos, ¿viste? Está acá nomás, o a Isla de Pascua, y 10 años después llegás a la isla. Imagínate solo y con un esclavo llamado Viernes. Todo mal. Bueno, digo, no mucho peor que lo que estamos nosotros en estos días. Marcelo Peretta, un querido amigo de la casa, hombre del gremio de farmacéuticos y con una profunda inserción en nuestra vida sindical. ¿Cómo va, Marcelo? Bien, Jorge, contento de estar acá en el programa que hoy conducís vos. A Santiago un gran saludo. Y por supuesto, ya no sé si azorado o acostumbrado a este surrealismo que nos tiene acostumbrado el gobierno, escuchando hoy al ministro de Economía, al presidente, uno realmente está confirmando que viven en otro país, no viven en este. ¿Sabés qué? Es muy curioso, les digo a los tres en realidad, es muy curioso esta situación en la cual el ministro Duhovne estuvo en Bali, reunido con asesores, gente de las grandes empresas, esta gente que nos presta guita, nos la saca después, etcétera, ¿no? Morgan Stanley, Credit Suisse, este tipo de gente, que le manifestaron a Duhovne su preocupación, la preocupación de ellos, de los extranjeros, a decir verdad, gente sin patria, sin demasiada idea de patria, respecto del eventual resultado de las elecciones del 19, diciéndole que bueno, que vamos, hasta ellos que están lejos, que no tienen, sí deben tener encuestadores. Si el FMI tiene una oficina en el Banco Central, ¿cómo no van a tener encuestadores? Además de los numerosos colaboracionistas que hay aquí. Por el eventual regreso del peronismo en general, de Cristina Kirchner en particular, y Duhovne les respondió, también desde el manual de Durán Barba, basta con la confrontación, basta con esta oposición entre las figuras de Macri y Cristina para saber que no hay manera de que nos ganen, dijo Duhovne, que todavía usa el nos, no sé a cuántas personas se refiere y cuántas abarca. ¿Cómo lo ves, querido Cantero, esto? Mirá, yo creo que en realidad, si vos ves, estábamos hablando en realidad, ¿no? Esta calma tensa que hay, que es la antesala de una gran tormenta o de un tsunami. Mira, yo creo que estamos cerca de eso. Hoy está cortada, no la cadena de pago, está cortada la cadena de consumo. A ver, creo que es interesante cada vez que hablamos de estas cosas, Fernando, tratar de explicar para los que estamos, la gente de a pie, que no tiene tanta especialización. Bueno, por supuesto dijo cadena de pago, cadena de consumo se pudrió todo. Y me llamaron. Qué cadena, qué corte, qué sé yo. Digo, a ver, la cadena de pagos podemos más o menos deducir que es, o sea, yo le pago un cheque a Fernando, Fernando le da otro cheque. Bueno, ahí en el primer lugar donde no se puede hacer efectivo, se corta la cadena de pagos y cae como en el efecto dominó. Es lo más conocido. Todos los involucrados. Ahora, la cadena de consumo, vos lo ves en la menos cantidad de automóviles que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esto es algo casi evidente. Vas a la Cámara de Estaciones de Servicio y vas a ver cómo le ha caído la venta de combustibles. Vas a los supermercados chinos, que son los supermercados de proximidad, claro. Que está más cerca de tu casa. Vas a ver que la cantidad de gente
No hay sí, más sí, colas, es notable, no hay sí, más sí. colas, es notable. Algunos están contentos, pero no son los que consumen en supermercados. A ver, pero- lo que es, si nosotros vamos y medimos lo que es la inflación núcleo, que son los alimentos, Sí. especialmente, algunos le agregan servicios públicos, vestimenta, subió casi un 15%. Es tremendo. Este sí, mes sí, que sí. pasó. Entonces, en realidad, vos ves que no porque la gente quiera, sino porque no puede, la cadena de consumo se ha roto. Y se ha roto, por ejemplo, en algunos negocios que llegan a no abrir caja por día. Directamente, bueno, es tremendo No te eso, digo sí. un negocio de alimentos, pero sí un negocio de ropa, ropa, claro. zapatería, no abren caja. Que lo de una reforma tributaria es imprescindible y esto lo veníamos hablando ya desde los últimos años del gobierno de Cristina. Pero pensaba, Fernando, digo, este asunto del IVA, ¿no? Vos tenés un 21% que te aparece por todo lado, garpás, comprás un libro, garpás cuando lo lees, garpás cuando lo pones en la biblioteca, es tremendo. Digo, ¿cómo repercute en términos de lo que es el consumo para la gente? ¿La gente es consciente de que esos impuestos que está pagando, como decía Satiricón, si el impuesto vuelve al pueblo, ¿para qué carajo lo cobran? ¿No? Pero no vuelve al pueblo. La gente, de última, los sectores más populares, ahí coincido con él, no se da cuenta que está pagando un 21% más. Claro. En realidad, está solventando muchos de los gastos que él planteaba los sectores más bajos con el pago del IVA. Obviamente que hay que gravar a los sectores más elevados. Por ejemplo, si vos ves lo que sale, la renta que se le cobra en la provincia de Buenos Aires a los campos más productivos del país, es irrisorio. Es irrisorio. Además pensemos cómo se valorizó el campo en todos estos años, todo el salto. En ese sentido, es irrisorio también que se le cobre ganancia al salario y no se cobre ganancia donde se debe cobrar, que son, por ejemplo, las transacciones financieras. Claro, bueno, que claro, no tienen, claro. no tienen impuestos a la ganancia. Y ahí entramos en otra discusión. Ahí difiero con él. Porque en realidad, sí, en las provincias, coincido con él, hay mucho trabajo estatal, pero en todos estos años, y no digo en estos últimos 20 años, vamos a poner los últimos 40 años, hay provincias que no tienen red de gas. Entonces es muy difícil que yo pueda llevar una industria a instalarse en esa provincia si no hay red de gas. Y la red eléctrica que funciona es la verdad que una red eléctrica muy eficiente, sí, sui generis. Entonces no puedo tener la posibilidad de instalar industrias y empresas para de esa manera reducir el trabajo estatal. Yo no, Obviamente que es esto. No, pero no digo, no estoy, a ver, la diferencia que tengo con vos es que yo creo que hay mucho trabajo, como decís vos, pero porque en realidad el Estado se retiró. A ver, ahí tenemos la diferencia. El Estado se ve muy grande desde Puerto Madero y muy chico desde La Cava. Claro, Esta claro. es la realidad. Entonces tenemos que discutir qué es el Estado para cada uno. Y eso solo, pero Ahora, coincidimos que hay mucho trabajo que podría ser reducido con el trabajo privado, pero le tenemos que poner infraestructura. Y la infraestructura la pone el Estado. En estos días se discute la ley de alquileres. En realidad la ley de alquileres le da algunos nuevos beneficios a los que alquilan, pero es muy poco, 1 año más de contrato, en realidad le pone optativo que vos Sí, pongas, con lo cual- pongas un garante o pongas tu recibo de sueldo o saques una garantía bancaria. ¿Qué va a hacer el dueño de la casa? Te va a decir, no, una garantía propietaria Claro. o la bancaria, un negocio más para el sistema financiero. claro, claro. Ahora, ¿cuál es lo que se tiene que hacer para mejorar? Primero, un alquiler social. Todas las viviendas que tiene cerradas y Claro, vacías mínimamente. la ciudad de Buenos Aires tendría que tener. El Estado, y ahí por ahí diferimos en esto, el Estado ahí se tiene que hacer presente. Vos vas a Sydney, vas a Londres, Sí, sí, vas sí. a Ámsterdam, te estoy diciendo 3 países importantes, tienen
una Esencial, algo que detestamos profundamente son las políticas de esa nación miserable a lo largo de toda su historia. Tiene políticas donde las construcciones de edificios de menos recursos se hacen en medio de barrios ricos, digamos, Claro. para que haya una interacción social. Pero saben que si no revienta esto, digo, es para bajar la presión de la caldera, ¿no? Pero Que- por eso yo quiero ir a algunas cosas. En la Argentina, y con todo el respeto al Uruguay, a Paraguay, a Perú y hasta el mismo Chile, que es el séptimo país en el mundo por dimensión, algunos dicen que es el octavo, es el séptimo, porque el centro de la Argentina es Ushuaia. Porque Está considerando el sector antártico. Por Sí. supuesto. Y lo tengo que empezar porque si no vamos a tener muchos problemas dentro de un poco así. El séptimo país del mundo en proporciones territoriales, el Estado no puede estar ausente. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, en el tema fletes. Si nosotros no volvemos, los trenes no vuelven. El firma, tren sí, le sí. daba conectividad no solamente a la Argentina, a Bolivia, a Paraguay, al sur de Brasil, el Ajá. tren argentino, Sí, claro, sí. y aparte de Chile. Entonces, la verdad, si no tenemos una flota mercante nacional, estamos pagando más de 3.000 a 4.000 millones de dólares por año de flete, porque la Argentina también hay que tener en cuenta que es un país insular, está en el sur, Sí, sí, y claro. es muy mandar nuestros productos a Europa, a Estados Unidos, es muy caro. Entonces nosotros tenemos también como Estado, el Estado tiene que estar presente en esos lugares, si no la Argentina industrial y comercialmente es inviable. Bueno, seguimos aquí en 1 más 1, 3, escuchando la palabra de Santiago Cuño. Aquí no sobra nadie. Decía, y esta creo que ha sido una discusión que se viene manteniendo a lo largo de toda la historia argentina. Un país pensado para unos pocos, que en realidad, cuando se habla de la grieta, no sé la opinión de los compañeros aquí, pero creo que hay una gran patraña en eso, porque suponer una grieta es suponer que hay sectores que se enfrentan con la posibilidad de un futuro distinto, pero de un futuro nacional. Y claramente hay un sector que acá no piensa en un futuro nacional ni en una proyección de la patria hacia adelante. Y son los mismos sectores que históricamente han trabajado sirviendo a una metrópolis extranjera y generando divisiones. Digo, tenemos el ejemplo de Caseros, donde era una batalla entre federales y terminaron apropiándosela. Los primero eran unitarios y se transformarán en los liberales de las famosas presidencias que vinieron después. Urquiza, que le gana en el campo militar a Mitre, retrocede Pavón inexplicablemente, aunque esas faltas de explicaciones ya sabemos para dónde hay que buscarlas, en las finanzas de algunos dirigentes. Y después vendrá, decíamos, la revolución del Parque, Hipólito Yrigoyen, el derrocamiento de Yrigoyen. Digo, es una historia triste para no llegar a esos años gloriosos del peronismo en que más o menos empezó a equilibrar el pastel y, por supuesto, no se lo perdonaron nunca. Y aquí estamos una vez más con ese mismo odio. El otro día estaba pensando que habría ya que dejar de pensar en el bautismo de la Fuerza Aérea en Malvinas, porque el bautismo de la Fuerza Aérea fue el enfrentamiento que hubo el 16 de junio en los bombardeos de Plaza de Mayo. Fernando, digo, para volver sobre esta historia que decíamos, las palabras de Santiago, ¿no? Efectivamente, aquí pareciera ser que sobra gente. ¿Cómo lo ves esto en términos, desde la mirada de los consumidores? Digo, en términos electorales, ¿uno puede diferenciar estas cosas respecto de cómo viven la realidad y esto en términos políticos? Insisto en esta cosa de que no me cabe en la cabeza que alguien que no puede darle de comer a sus pibes diga cualquier cosa menos la yegua, por ejemplo. Digo, cualquier cosa pero que no vuelvan los peronistas, ¿no? Bueno, realmente hay que reconocer que la creación de sentido común a través de los medios electrónicos ha sido Brutal. muy importante, brutal, ¿sí? Porque vos ves sectores que son sectores bajos, ni siquiera podemos decir medios bajos, y el otro día venía en un taxi a la noche, muy tarde, y un señor de mi edad más o menos, morocho, voy a decirlo con todo respeto, digo, me empezó a hablar de que por qué tenía que haber universidad pública gratis, por qué tenía que haber hospital público gratis, por qué, porque había los extranjeros. Y en un momento estábamos cruzando por el medio, a la 1 de la mañana, un día de semana, por el medio de Parque Chas. Tenía ganas de decir, mira, bajemos acá, rompamos el vidrio de ese automóvil y parémonos 15 metros de diferencia. Viene la policía, a mí no me va a pedir documento, y a vos te va a llevar. Porque la verdad, el estereotipo que tiene, lamentablemente, porque hay que decirlo, el estereotipo policial y de este país es que si son morochos, son culpables. Sí, claro, Cuando, sí. entonces te van a decir,
obviamente no le dije nada porque era una falta de respeto que no de ninguna manera se la iba a cometer con el señor. Pero yo decía, ¿cómo puede ser? Un hombre que está trabajando de madrugada, de taxista, la verdad que iba en contra de sí mismo. Sí, claro, bueno, ¿cómo va a haber universidad pública gratis, colegio gratis, salud gratis? Claro, claro. No lo entiende. Entonces, a ver, te digo porque consumir cuestiones públicas también es ser consumidor, ¿no? Pero por supuesto. Sí, yo creo, igualmente creo que como dice bien Juan, como dice bien Marcelo, creo que está tan mal la cosa que más allá de los medios electrónicos creando un sentido común al estilo Mirta Legrand y Susana Jiménez, igualmente va a ser vencido ese sentido común por la realidad que es terrible. Ahora, bueno, lo que pasa es que también ahí tenemos que discutir algunos temas de la corrupción. totalmente. Fíjate, cuando empezó el Mano Puliti en Italia, fue fines de la década de los 80. Acordate que el Mani Puliti desembocó en una reestructuración de la justicia, cosa que acá... Exactamente. Pero ojo, si vos vas a ver el tamaño de la economía de Italia en ese momento era más grande que el actual. Ajá, exacto. Ojo que estos ataques globales con el tema de corrupción, a ver, Odebrecht, que no tengo dudas que debía pagar coimas, pero ya le había ganado a muchas empresas de Estados Unidos licitaciones hasta en el propio Estados Unidos, no totalmente. Solamente en otros lugares del mundo. Entonces también hay una intencionalidad, no corro la corrupción, ojo, pero hay una intencionalidad de querer destruir empresas que puedan competir con las empresas del gran capital del norte. Totalmente. Entonces, miremos, Techin es un caso. Hay dos empresas en el mundo solamente que hacen caños sin costura. Entonces, Techin gana muchas licitaciones. Por ejemplo, en el África viene ganando muchísimas licitaciones. Le apuntaron a Techin. Eso también es una realidad, porque si no es un mundo ingenuo. Ahora, estaba leyendo algunas de las mediciones que hay por allí y decían que a la hora de los bifes, cuando se plantea una situación, como decía Marcelo recién, de crisis profunda y absoluta, a la hora de pensar entre el interés por la corrupción y la imposibilidad del consumo, la gente opta por privilegiar la posibilidad de consumo. ¿Cómo ves eso, Fernando? Digo, efectivamente opera así, la gente está dejando de darle bola. A ver, lo peor es que está dejando de darle bola a la corrupción cuando en muchos casos se trata de denuncias sin fundamento, ¿no? Pero digo, ¿cómo es eso? Y es la pelea por la vida, la vida diaria. Vos tenés que alimentar a tu familia, tenés que alimentar a tus hijos. Si pagás un alquiler, bueno, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires sabemos que un alquiler de un departamento de un ambiente está casi 10.000 pesos. Sí, es un delirio. Y le tenés que sumar las expensas, y le tenés que sumar los servicios. Estás casi rondando los 16, 17.000 pesos de gasto fijo. Un ambiente, ¿eh? Sí. Un ambiente. Entonces hay gente que ya está optando no pagar las expensas, está optando pagar algo que es una locura, solamente el mínimo de la tarjeta, que sabemos que la bola que se arma, ¿no? Juan lo explicó bien, el interés anualizado que tenemos el 100%. Sabemos cómo terminan esas bolas. Lamentablemente la gente lo básico lo tiene que consumir. Claro. El alimento lo tiene que consumir. Mandar a los chicos al colegio lo tiene que seguir mandando. Algún remedio que no se puede dejar porque te va la vida en ese remedio, lo tenés que seguir comprando. Juan, la gente tiene conciencia. El que tiene que tomar conciencia es el gobierno. Sí, porque como vamos marchando, y no sé vos, Juan, de esto sabes más que yo, o Marcelo, vamos hacia las cuasimonedas. Vamos hacia las cuasimonedas. Y de las cuasimonedas al estallido es medio paso, no un paso. Claro. Porque en realidad no le queda otra salida a la gente. Y ojo, que esta no es la sociedad del 2001, en muchos sentidos, para bien y para mal. Fíjate lo que ha pasado, o lo que nos hemos enterado ayer por la tarde, hoy, lamentablemente, con esta chica Sheila. Estamos hablando del asesinato de una chiquilina de 10 años en la zona de San Miguel, ¿no? Por la propia familia. Por la propia familia, sí. Y que esa misma familia la buscaban, una cosa... No, sí, una cosa pero a ver, tremenda. Esto quiere decir que tenemos una sociedad fragmentada
en muchos mundos. Ajá. ¿Me entendés? No tenemos una sociedad década de 60, 70, una sociedad uniforme, una sociedad que vos podías hablar de las clases altas, medias, bajas, trabajadoras, ¿me entendés? Que era más uniforme. Hoy no. Hoy es una sociedad fragmentada en muchos mundos y esto es mucho más complejo. Entonces, estas crisis van a ser muchísimo más complejos. Claro. Como también tenemos una cosa que es, y te dejo mucho más interesante, que también tenemos gente que por lo del 2001 y todo lo que pasó después, ha tomado mayor conciencia. Pero esto puede ser una mezcla muy explosiva. ¿Hay conciencia de eso? Sí, en muchos sectores hay conciencia. A ver, vos fíjate una cosa, un sector que tiene conciencia, ¿sabes quiénes son? Los jubilados. Ajá. Primero porque vivieron en otro país, conocieron otra Argentina, Claro. Esa Argentina que vos decías del peronismo, del propio Ilia. Sí, sí, totalmente, Frondizi, digo, seguro, sí. Esa Argentina expansiva económicamente, importante, con mucha distribución del ingreso. Esos jubilados, que la mesa coordinadora de jubilados decía que en abril de este año, para poder vivir correctamente, tenían que ganar 19.500 pesos. En abril. ¿Qué pasó en abril, el 23 y 25? Claro. Empezó la gran corrida del dólar que terminó Claro. en un 100% de devaluación. Quiere decir que hoy, no digo que tendría que ser el dólar, pero seguramente estarían en 27, 28 mil pesos por mes para un jubilado. Y está, con el aumento, a fin de año, con el aumento va a llegar a 9.300 pesos tremendo. para darle la razón al presidente que dijo en el 2006, en lo de Mirta Legrand, que un jubilado ganaba 9.500 pesos. Bueno, claro. No hay excusa, no hay excusa. Fernando, no puedo evitar la tentación, digo, dada tu larga trayectoria en la política, ¿qué pasó con el radicalismo? ¿Te acordás del radicalismo? Mira, yo creo que estamos en un estado, en un momento pre-irigoyenista. En un Sí, momento... en un momento pre-irigoyenista. Pre-irigoyenista, claro. Pre-irigoyenista, porque vos fíjate, si vos ves, hay una estadística... Te recordamos a nuestros televidentes, Irigoyen accedió a la presidencia 4 años después de la ley Cepella, fue en 1912, en 1916 a la primera presidencia. Claro, ¿no? en realidad, si vos ves, hay algunas publicaciones que dicen que el mejor gobierno de América Latina en el siglo XX fue el de Marcelo T. de Alvear. ¿Sí? ¿En serio? Son liberales. Ajá. Sí, sí, sí. Y viene A de- Irigoyen le sucedió al viene- ¿no? viene de una fundación sueca esto. Así que, pero vos fíjate, Irigoyen en realidad subió las tasas aduaneras Sí. y las empresas, que hubo mucha erradicación de empresas extranjeras, también le permitió sacar poco dinero. Claro, ¿Entendés? claro. Sino De las que arcas del tenían, Estado, tenían claro. que reinvertir acá. Y eso se vio, en realidad, los fierros que puso Irigoyen se vieron en el El gobierno periodo de Marcelo T. de 22-28 Alvear. de Alvear, claro. Bueno, digo porque es un momento económico que mucha gente, ahora salió un libro hace poco tiempo que se llama El Eslabón Perdido, la economía radical de 1916 a 1930, Ajá. que tiene muchos datos, porque no se conseguían. Y bueno, ahí te estás dando cuenta que ese sector del irigoyenismo y radicalismo que vino a crear clase media, que después lo mejoró el peronismo con la distribución y con un mundo diferente, y con un Arturo Illia que tuvo un vicio de origen, que era que el peronismo estaba proscrito, pero que él, vos sabés que la distribución del ingreso durante el gobierno de Illia fue del 51,7% y en el del Perón fue del 51,3%. No, sí, además dicho, hay esta que es decirlo. una cuestión para decirle, mira, yo no tengo ninguna esperanza en los dirigentes de la UCR. ¿Qué esperanza puede tener en Nosiglia, en Negri, en Cornejo, en Rosa? Ninguna. Lo que sí llamo al pueblo radical a Retomar las raíces del retomar la movimiento. cultura claro. radical, retomar las banderas radicales y no votar más esto. Esto es la destrucción de una fuerza política que, como decía don Hipólito, somos la nación en marcha, pero más allá de eso, que no solamente los radicales, sino parte del movimiento nacional, nosotros tenemos que volver a encauzarnos en el movimiento nacional, trabajar junto a los compañeros que quieren reconstruir esta nación, porque la nación está en peligro, la patria está en peligro, Sí, sí. y los radicales siempre fuimos una parte muy importante del pueblo.